Maussan Televisión presenta. Muy buenas noches, bienvenidos a Tercer Milenio 360 Internacional. Estas son las que consideramos las verdaderas noticias. El derrame de petróleo en aguas del Golfo de Veracruz y Tabasco afecta ya a 630 kilómetros del litoral y tiene un impacto severo en los ecosistemas y comunidades. Los pescadores no pueden trabajar y el daño se acrecienta. En el río Seco, el derrame de la refinería Dos Bocas también ha provocado un desastre ecológico. Donald Trump vuelve a cambiar el discurso y asegura que Irán ha cedido porque ha perdido fuerza. Mientras tanto, Teherán endurece su posición y dice estar preparado para un largo enfrentamiento. Israel mantiene sus ataques. Rusia envía psicólogos a atender a las mujeres que se niegan a tener hijos. ¿De qué se trata? Crea niña una mochila y cobijas solares que brindan calor por 8 horas. ¡Fantástico! La promesa de Donald Trump de desclasificar las evidencias de la realidad ovni podría cumplirse antes de lo esperado, según el actor Dennis Quaid. No se lo puede perder. Así iniciamos con las noticias más relevantes del día, solo aquí, en Tercer Milenio 360 Internacional. Tercer Milenio 360 Internacional con Sebastián Maussan. Como le mencionamos el día de ayer, la refinería de Dos Bocas, con el accidente que tuvo, afectó a un río en Tabasco. Y el otro accidente, provocado por una embarcación en el Golfo de México, continúa afectando severamente al ecosistema marino. Esto de acuerdo a una denuncia de Greenpeace, quienes aseguran que el accidente por parte de esta embarcación privada está afectando a más de 600 kilómetros de litoral. Aquí le presentamos la información. El derrame de petróleo en el Golfo de México, atribuido por el gobierno federal a una nave particular no identificada, mantiene en alerta a autoridades, científicos y organizaciones ambientales y afecta ya a más de 630 kilómetros del litoral en Veracruz y Tabasco. De acuerdo con la organización ambientalista Greenpeace, el derrame detectado a inicios de marzo continúa avanzando a lo largo del Golfo de México y está afectando directamente a especies marinas, aves y manglares, además de alterar el equilibrio de los ecosistemas. La mancha de hidrocarburo representa un impacto significativo en playas, arrecifes y zonas de alta biodiversidad. Pero el impacto no es solo ambiental, también es económico y social. Comunidades pesqueras enfrentan consecuencias graves, ya que la contaminación limita su trabajo y sus ingresos. Asimismo, el turismo, principales fuentes de ingreso en la región, cuando faltan 6 días para el inicio de las vacaciones de Semana Santa. La red Corredor Arrecifal del Golfo de México compartió un mapa en donde se puede ver la información de todos los sitios afectados. La presidenta Claudia Sheinbaum ha creado un grupo interdisciplinario para investigar el derrame de petróleo en el Golfo de México. Además, se ha reportado la recolección de 31 toneladas de hidrocarburo en el norte de Veracruz. Sheinbaum señaló que las autoridades no han logrado identificar con claridad el origen del derrame, lo que ha impedido determinar si la fuga ha sido completamente contenida o si continúa activa. Además, organizaciones civiles señalan que la limpieza ha sido insuficiente en varias zonas, donde aún se reporta la llegada constante de residuos de crudo. Ante este panorama, expertos y ambientalistas exigen acciones urgentes para contener el daño y sancionar a los responsables.
Mientras tanto, tras el incendio ocurrido el 17 de marzo en Dos Bocas, Tabasco, que contaminó el río Seco y afectó a la fauna marina, Pemex y autoridades continúan con las acciones de monitoreo y limpieza, mientras se investigan las causas del incidente en el que murieron 5 personas y sus posibles impactos ambientales. El Golfo de México enfrenta una de las crisis ambientales más recientes, cuyos efectos podrían prolongarse durante años. Informar y actuar será clave para evitar que este desastre deje una huella irreversible en uno de los ecosistemas más importantes del país. En la ciudad de Campo Grande, en Brasil, arrancó la COP15 de las especies migratorias, en donde están evaluando incluir a 42 nuevas especies bajo leyes que las protejan. ¿Quieres saber cuáles son? Aquí se las presentamos. Comenzó la 15ª Conferencia de Partes de la Convención de la ONU sobre la Conservación de las Especies Migratorias de Animales Silvestres, COP15, en Campo Grande, Brasil. En esta edición se evaluará la inclusión de 42 nuevas especies en la lista de protección y la adición de nuevos países al tratado. La conectividad ecológica no solo es esencial para las especies migratorias, sustenta toda la vida en la Tierra, incluida la nuestra, y nuestras economías, nuestros medios de vida, nuestra salud, nuestra seguridad y nuestro futuro. El trabajo de CMS está firmemente basado en la ciencia y el conocimiento. Más de 2.000 representantes de gobiernos, organizaciones internacionales y ONGs discutirán la ampliación de la lista de la Convención sobre Especies Migratorias, que ya cuenta con alrededor de 1.200 integrantes. Entre los candidatos están el búho nival, que habita la tundra ártica, la hiena rayada, que vive en África y en ciertas partes de Asia, y algunos tipos de tiburón martillo. Para entrar en la lista se evaluará el estatus de conservación del animal y deberán atestiguar su condición migratoria, es decir, que atraviese por lo menos una frontera nacional de forma recurrente a lo largo de su vida. Según el último informe de la organización, el porcentaje de animales integrantes de la lista que vive bajo amenaza ha subido hasta el 24%, 2 puntos más que hace 2 años, y un 49% registra poblaciones decrecientes frente al 44% anterior, pero también hay casos de éxito. La recuperación de la tortuga verde, el antílope saiga y el ganso emperador, por nombrar solo algunos, son ejemplos poderosos de lo que la cooperación internacional puede lograr. 4 décadas después de haber sido clasificada como en peligro de extinción, la tortuga verde recientemente ha sido reclasificada por la UICN como especie de menor preocupación. Además de las acciones ecológicas, la COP15 buscará aumentar el número de países firmantes de la Convención, a la que se han integrado 132 naciones y la Unión Europea desde que entró en vigor en 1979. Para ello, el gobierno de Brasil envió invitaciones a 18 países no firmantes para que asistan al evento en Campo Grande. Hablando de animales migratorios que no conocen las fronteras humanas, como es el caso de la mariposa monarca, que consideramos la reina de todas las mariposas, aquí en México acaban de implementar un sistema de monitoreo innovador para la mariposa monarca. ¿Quieres saber en qué va a consistir? Aquí se lo presentamos. Un innovador sistema de monitoreo para estudiar con mayor precisión el desplazamiento de la mariposa monarca en México ha sido implementado por las autoridades federales a través de la Reserva de la Biosfera de la Mariposa Monarca y el Fondo Mundial para la Naturaleza. La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas precisó que esta nueva herramienta consiste en un sistema de marcaje con un transmisor de radio ultraligero que incluye codificación digital, diseñado para marcar algunas de las especies migratorias más pequeñas del mundo. El procedimiento consistió en recolectar con redes especializadas a los ejemplares de hembras y machos ubicadas dentro del área natural protegida. El dispositivo se coloca con delicadeza, se protegen las alas de la mariposa con un papel especial para cuidar sus escamas. A cada sensor se le asigna un código único vinculado al santuario de origen. El dispositivo tiene un peso de solo 0,06 gramos y cuenta con un sensor con panel solar que mide aproximadamente 4 centímetros, incluyendo su antena. Este sensor permitirá a los conservacionistas conocer con mayor precisión el desplazamiento de las mariposas monarcas
en las colonias de hibernación y durante su migración de primavera a través de una aplicación denominada Proyecto Monarca. La CONAMP instaló 175 sensores en comunidades y ejidos del Estado de México y Michoacán, priorizando la integridad de la mariposa para garantizar el bienestar de los ejemplares y el éxito de la investigación. Gracias a este proyecto de seguimiento, los especialistas han monitoreado la ruta migratoria de la mariposa monarca desde Canadá y Estados Unidos hasta México. En el parte de guerra en el Medio Oriente, Estados Unidos ve al presidente del Parlamento iraní como el posible nuevo líder con el cual podría negociar el final de la guerra. Sin embargo, el gobierno de Irán dice que hasta el momento no está dispuesto a negociar con los Estados Unidos. Aquí le presentamos todos los detalles. Estados Unidos considera al presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Khalibaf, como posible líder en una negociación para terminar la guerra con Irán. Sin embargo, el propio Khalibaf rechazó estas versiones y se ha convertido en una de las principales voces que niegan cualquier acercamiento con Washington. La embajada iraní en Pakistán señaló que Irán considera la petición de negociaciones de Estados Unidos como un nuevo intento de engaño para reponerse, encontrar lagunas y posteriormente intensificar los ataques, mientras que el gobierno iraní nombró a Mohammad Bagher Solgadr, excomandante de la Guardia Revolucionaria, como nuevo secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional del país, reemplazando a Ali Larijani, quien murió en un ataque aéreo. Reportes indican que la búsqueda de un nuevo liderazgo dentro del gobierno iraní refleja el interés de Estados Unidos por encontrar una salida al conflicto, que ya amenaza con provocar una crisis global al afectar los mercados y elevar los precios del petróleo. Por su parte, funcionarios estadounidenses trabajan en una propuesta de alto el fuego de un mes, tiempo en que se buscaría negociar un acuerdo más amplio basado en 15 puntos. De acuerdo con fuentes israelíes, el plan impulsado por Washington incluye detener por completo el programa nuclear iraní, retirar el uranio enriquecido del país, desmantelar instalaciones nucleares, frenar el desarrollo de misiles y entregar todas las existencias de materiales fertilizantes a Estados Unidos. Además, plantea permitir nuevamente inspecciones internacionales, reabrir el estrecho de Hormuz y levantar sanciones de forma gradual. También se filtraron detalles del documento impulsado por Donald Trump, quien propone garantizar la seguridad de Israel, limitar el armamento iraní a fines defensivos y eliminar su capacidad de enriquecimiento nuclear, así como el apoyo estadounidense para la reconstrucción de instalaciones nucleares. A cambio, Irán recibiría el levantamiento total de sanciones, apoyo para desarrollar energía nuclear con fines civiles y el fin de nuevas presiones económicas. En medio de negociaciones inciertas y versiones encontradas, esta fue la posición del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Porque van a hacer un trato. Van a hacer un trato. Ayer hicieron algo que fue increíble, en realidad. Nos dieron un regalo, y el regalo llegó hoy. Fue un regalo muy grande, que valió una tremenda cantidad de dinero. Y no te voy a decir qué es ese regalo, pero fue un premio muy importante y nos lo dieron y dijeron que lo iban a dar. Así que eso significó una cosa para mí. Estamos tratando con las personas adecuadas. No estaba relacionado con la energía nuclear, estaba relacionado con el petróleo y el gas en el estrecho de Hormuz. Y pese a las dudas sobre el acuerdo, Washington insiste en que busca evitar una mayor escalada. Así lo aseguró nuevamente el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Tendremos el control de lo que queramos. Si podemos terminar con esto sin que se callen más vidas, sin eliminar $10,000 millones de plantas eléctricas que son nuevas y la niña de sus ojos, me gustaría poder hacer eso. En este contexto, países como Turquía, Egipto y Pakistán han surgido como posibles intermediarios. Este último ha ofrecido su capital, Islamabad, como sede para una eventual negociación entre delegaciones estadounidenses e iraníes. Mientras tanto, el precio del petróleo Brent volvió a superar los $100 por barril al inicio del 25º día de la guerra. Israel ha reiterado que continuará su ofensiva militar tanto en Irán como en Líbano, donde siguen registrándose ataques de su ejército.
En respuesta, Irán lanzó misiles hacia el norte de Israel luego de que 2 proyectiles impactaran una de sus instalaciones energéticas. Todo esto a pesar de la tregua de 5 días anunciada por Donald Trump. De acuerdo a la UNESCO, desde que comenzó la guerra en Irán, se han visto afectados sitios considerados como patrimonio cultural de la humanidad. De acuerdo al gobierno iraní, al menos 100 sitios históricos ya fueron dañados. Y esto, de acuerdo a la Haya, es una violación al derecho internacional. Aquí le presentamos la información. De acuerdo al Ministerio de Patrimonio Cultural de Irán, más de 100 museos y sitios históricos han sido dañados por los bombardeos de Israel y Estados Unidos en territorio persa. Tan solo en la capital de Irán, Teherán, 60 sitios de valor histórico y cultural han sido alcanzados por los misiles. Por ejemplo, el Palacio de Golestán, que se remonta al siglo XVI. En el año 2013, este sitio fue declarado por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. A inicios de marzo de 2026, el palacio fue dañado por un bombardeo en un lugar cercano. La onda expansiva dañó las ventanas y el techo. En el siglo XVIII, este palacio fue utilizado como sede del gobierno y actualmente es un museo. De acuerdo a la Convención de la Haya, de la que forman parte los Estados Unidos, Israel e Irán, los ataques contra lugares patrimoniales son considerados como una violación al derecho internacional. De acuerdo a la UNESCO, en Oriente Medio existen 125 sitios que forman parte del patrimonio mundial, representando casi el 10% de los bienes registrados en todo el planeta. Otro de los edificios históricos que han sufrido daños son la Mezquita del Imam, que se remonta al siglo XVII, y el Palacio de Cheel Sotun. Irán es, junto con Egipto y China, uno de los países más antiguos del mundo, con una historia que se remonta a más de 5.000 años. En su territorio existen numerosos tesoros arqueológicos y culturales que actualmente están en peligro debido a la guerra iniciada por Donald Trump y Benjamín Netanyahu. Como le hemos presentado, la guerra en Ucrania ha provocado una gran pérdida de vidas humanas. Ante esta situación, el gobierno de Rusia había instado a su población a tener más hijos. Y ahora le está diciendo a las mujeres que no quieran tener hijos que acudan al psicólogo para combatir esta baja en la tasa de natalidad. ¿Qué le parece? Es como si le estuvieran echando la responsabilidad a las mujeres cuando en realidad el culpable o la razón de esta pérdida de personas y de vidas humanas son las guerras. Autoridades de Rusia han generado controversia tras recomendar a las mujeres que no desean tener hijos recibir orientación psicológica. Esto como parte de sus estrategias políticas para enfrentar la caída en la tasa de natalidad. Dicha iniciativa surge en medio de un debate nacional sobre la crisis demográfica que vive el país, agravada por factores como el envejecimiento poblacional, la migración y, por supuesto, el impacto de la guerra con Ucrania. Según la información difundida, el Ministerio Ruso de Salud ha recomendado a los médicos que envíen a las mujeres que no quieren hijos con especialistas psicológicos, con el objetivo de abordar las razones detrás de dicha decisión y fomentar una actitud positiva hacia la maternidad. Esto ha sido interpretado por analistas y sectores críticos como parte de una estrategia más amplia del Estado para incentivar la natalidad, en un país donde las tasas de nacimiento han disminuido de forma sostenida en los últimos años. El umbral de hijos considerado el ideal para una población estable es de 2.1 hijos por mujer. Rusia actualmente ha bajado a 1.4 hijos por mujer.
Otras de sus estrategias han sido endurecer las legislaciones sobre el aborto, llegando al punto de glorificar a las familias numerosas. También han impulsado políticas de apoyo económico para fomentar que las familias tengan más hijos. Entre ellas incluyen subsidios dirigidos principalmente a madres que esperan el nacimiento de su segundo o tercer hijo. A esto se le conoce como capital maternal. El gobierno ruso se ha dedicado a fomentar la maternidad y la familia tradicional a través de campañas públicas y medidas de apoyo para revertir la tendencia de libre decisión sin juicio social de mujeres quienes no quieren traer hijos a un mundo cada vez más violento, en crisis ambiental y sin una seguridad de vida a largo plazo. Las recomendaciones sobre intervención psicológica han generado el debate sobre los límites de las políticas públicas y la autonomía individual de las mujeres. Hasta el momento no es una medida obligatoria, pero la discusión va en auge y podría crecer ante los objetivos demográficos de un país envuelto por la guerra. Expertos del Climate and Community Institute de los Estados Unidos aseguran que los primeros 14 días de la guerra en Irán nos están acercando cada vez más al calentamiento de nuestro planeta. Cada bombazo, cada misil, cada explosión en una refinería petrolera contaminan a nuestra atmósfera y con ello aceleran el cambio climático. Aquí le decimos por qué. El conflicto en Medio Oriente no solo deja consecuencias humanas y económicas, también está generando un grave impacto ambiental que preocupa a expertos en todo el mundo. En 2 semanas de enfrentamientos entre Estados Unidos, Israel e Irán, se han emitido cerca de 5 millones de toneladas de dióxido de carbono, una cifra que supera las emisiones anuales de más de 80 países. Especialistas advierten que la guerra está acelerando el agotamiento del llamado presupuesto de carbono, es decir, el límite de emisiones que el planeta puede soportar para evitar un calentamiento global aún más severo. Cada ataque con misiles supone un pago inicial más, por un planeta más caliente e inestable, y nada de ello hace que nadie esté más seguro. Los bombardeos a refinerías, plantas energéticas e infraestructura industrial han provocado incendios masivos, liberando grandes cantidades de gases contaminantes a la atmósfera. Además, la destrucción de edificios y ciudades también contribuye significativamente a estas emisiones. A esto se suma la contaminación del aire, el suelo y el agua, que podría tener efectos duraderos en la salud de millones de personas. El conflicto también amenaza los ecosistemas marinos. Los ataques a instalaciones petroleras aumentan el riesgo de derrames en el Golfo Pérsico, una región clave para la biodiversidad y el suministro energético global. Pero el impacto no termina ahí. Expertos alertan que la posible destrucción de infraestructura hídrica y energética podría dejar sin agua potable a millones de personas en una de las regiones más áridas del planeta. Sin mencionar que la interrupción del suministro de energía y fertilizantes ya comienza a afectar la producción de alimentos a nivel mundial. En un contexto donde el cambio climático ya genera sequías y temperaturas extremas, este conflicto podría agravar aún más la crisis ambiental global. La guerra, una vez más, demuestra que sus efectos van más allá del campo de batalla. También impacta directamente al planeta y a las futuras generaciones. De acuerdo al Instituto Internacional para el Medio Ambiente y el Desarrollo, uno de los puntos más importantes a considerar con el calentamiento global es la inseguridad alimentaria que va a provocar en nuestro planeta. De acuerdo a ellos, los países en desarrollo, algunos de ellos podrían aumentar en más del 30% la crisis alimentaria. Imagine usted la gran cantidad de personas que podrían morir de hambre si llegamos a los 2 grados centígrados por arriba de los niveles preindustriales.
El aumento de la temperatura global podría provocar un incremento drástico en el número de países que enfrentan inseguridad alimentaria crítica. Esto según advertencias de expertos hechas en un análisis reciente del Instituto Internacional para el Medio Ambiente y el Desarrollo. De acuerdo a dicho estudio, si el calentamiento global alcanza los 2 grados Celsius por encima de los niveles preindustriales, el número de países en situación crítica de inseguridad alimentaria podría casi triplicarse, lo cual pondría en riesgo a al menos 24 naciones. El informe señala que los impactos serán desiguales y afectarán con mayor intensidad a los países de bajos ingresos. Somalia, República Democrática del Congo, Afganistán, Haití y Mozambique podrían enfrentar incrementos superiores al 30% en los niveles de inseguridad alimentaria. Se prevé que los países que ya enfrentan pobreza, fragilidad y redes de seguridad limitadas vean el deterioro más rápido en los sistemas alimentarios, a pesar de haber contribuido menos a las emisiones globales. Es decir, esta inseguridad crecería hasta 7 veces más rápido en países pobres que en naciones ricas, a pesar de que estos contribuyen en menor medida a las emisiones globales que impulsan el cambio climático. El estudio introduce un índice que evalúa la seguridad alimentaria en 162 países con base en 4 factores: disponibilidad, acceso, uso y sostenibilidad de los alimentos. Los expertos identificaron que los componentes más vulnerables al cambio climático son la sostenibilidad y el uso de los alimentos, ya que factores como la escasez de agua, el deterioro de los sistemas de salud y la mala nutrición pueden agravarse incluso cuando hay alimentos disponibles. En promedio, esta inseguridad podría aumentar en un 22% en países de bajos ingresos, frente a solo un 3% en países más desarrollados, lo que evidencia una brecha creciente entre regiones. Los expertos señalan que sin medidas urgentes, el calentamiento global no solo afectará la producción agrícola, sino también la estabilidad social y económica en múltiples regiones del mundo. Todavía hay un poco de esperanza ante este escenario. Los especialistas recomiendan fortalecer la agricultura resiliente al clima, mejorar la gestión del agua y los suelos y ampliar los sistemas de protección social para evitar que millones de personas caigan en crisis alimentarias severas. Rebecca Young, una niña de 12 años de edad de Escocia, en una competencia del Reino Unido, en donde diferentes estudiantes presentaron sus proyectos, ganó el primer lugar con su mochila solar, la cual está sirviendo como un prototipo para poder ayudar a las personas sin hogar. ¿Quieres saber en qué consiste? Aquí se lo presentamos. Rebecca Young, una estudiante de Escocia de 12 años de edad, diseñó una mochila solar destinada a personas en situación de calle. Young afirmó que la intención detrás de este proyecto fue transformar un accesorio cotidiano en un refugio portátil que permitiera a las personas sin hogar combatir las bajas temperaturas. Su iniciativa surgió al observar las dificultades que enfrentan las personas sin vivienda en su ciudad natal, donde las temperaturas bajo cero representan un riesgo constante. La mochila tiene paneles solares flexibles que cargan una batería durante el día, y por la noche esta energía alimenta un sistema de cableado de cobre que calienta la manta integrada, proporcionando hasta 8 horas de calor sin necesidad de enchufes. Está fabricada con materiales impermeables y resistentes al fuego para garantizar la seguridad de quienes duermen en la intemperie. Así, la mochila se convierte en una herramienta práctica frente a bajas temperaturas y además, su funcionamiento basado en energía renovable reduce el impacto ambiental. La joven explicó: ver a todas las personas sin hogar me hizo querer ayudar. Es un problema que debería solucionar. Durante el día, el calor del sol puede energizar los paneles solares y van a un paquete de baterías que puede almacenar el calor. Cuando hace frío por la noche, la gente puede usar la energía almacenada en el paquete de baterías para dormir. Pensar que algo que diseñé puede ayudar a alguien es increíble. La idea de Rebecca resultó ganadora en el concurso británico Primary Engineer, en el que más de 70,000 alumnos presentaron ideas destinadas a abordar un problema social. Una empresa de ingeniería transformó la idea en un prototipo funcional y entregó 35 unidades,
a Homeless Project Scotland, para su uso en Glasgow. Esta innovación demuestra que la sostenibilidad puede integrarse en soluciones cotidianas. En consecuencia, se promueve una cultura tecnológica más consciente que puede orientarse al bienestar social. Las autoridades de Río de Janeiro, en Brasil, detuvieron y arrestaron a 8 personas por haber golpeado brutalmente a un capibara, la especie de roedor más grande del mundo. 8 personas han sido detenidas en Brasil tras haber golpeado a un capibara con barras de hierro y madera. El incidente fue grabado por cámaras de seguridad en la madrugada del sábado 21 de marzo, lo que ayudó a identificar a los responsables. El capibara ya se encuentra en un centro de vida silvestre, donde está recibiendo tratamiento especializado para su recuperación. El caso ocurrido en Río de Janeiro ha generado indignación y reabre un debate sobre la necesidad de hacer cumplir la ley frente a los crímenes contra la vida silvestre. El ataque muestra un grupo que persigue, acorrala y agrede con palos y barras de hierro a un capibara que intentaba huir. El capibara, un macho adulto de aproximadamente 64 kilogramos, sufrió traumatismo craneano y múltiples heridas, quedando en estado grave. Afortunadamente fue rescatado y trasladado a un centro veterinario especializado, donde permanece bajo atención intensiva. De acuerdo con especialistas, este tipo de agresión no solo es inusual por su violencia, sino también porque ocurrió contra una especie que usualmente no representa una amenaza para las personas. Las autoridades lograron identificar a los agresores gracias a la difusión de los videos y a las denuncias por parte de los ciudadanos. En total, 6 adultos y 2 menores fueron detenidos. Todos enfrentan cargos por maltrato animal, además de otros delitos relacionados. Este resultado evidencia la importancia de sancionar conductas que antes podían quedar impunes. La violencia contra animales suele ser subestimada o considerada un delito menor, cuando en realidad constituye un indicador de deterioro social. La normalización del maltrato animal tiene consecuencias profundas. Diversos estudios han señalado la relación entre la violencia hacia animales a otras formas de agresión. Por lo tanto, sancionar estos actos no solo protege a los animales, sino que también ayuda a prevenir conductas violentas en la sociedad. El caso del capibara en Río de Janeiro envió un mensaje de que el abuso animal no será tolerado. Solo así será posible frenar los casos de maltrato y promover una relación más respetuosa con el medio ambiente. En el Amazonas peruano están implementando puentes colgantes para que los animales silvestres crucen por ahí y de esta manera eviten accidentes con vehículos que los podrían atropellar en las carreteras. Estos son grandes proyectos que nos ponen en armonía con la naturaleza, ¿no lo cree? Aquí se lo presentamos. Los puentes de dosel en las copas de los árboles se vuelven salvavidas para monos, perezosos y puercoespines en la Amazonía peruana. Un nuevo estudio publicado por la Universidad de Binghamton ofreció por primera vez información sobre cómo las especies arbóreas utilizan estructuras de dosel hechas por el hombre para sobrevivir. Los expertos declararon que a medida que la fragmentación forestal creada por el hombre continúa alterando la cuenca amazónica, es crucial comprender cómo los ejemplares se ven afectados por estos cambios. Entre las principales presiones ecológicas destacan las altas tasas de mortalidad provocadas por atropellamientos. Para abordar las deficiencias en la comprensión del comportamiento animal y el uso del hábitat, se realizó una investigación pionera en el corazón de la Amazonía peruana. Los expertos introdujeron un sistema de puentes de dosel que combinaba redes, cuerdas gruesas y plataformas a diferentes alturas. Estos elementos se integraron para formar extensos corredores suspendidos diseñados para facilitar el desplazamiento seguro de la fauna silvestre entre las copas de los árboles.
Asimismo, instalaron cámaras trampa que utilizaron durante 21 días de monitoreo para documentar los movimientos de varias especies clave, como el perezoso de 2 dedos de Linneo y el mono Saki. Todas las cámaras trampa se registraron con éxito continuamente y durante el periodo de estudio se identificaron un total de 7 especies de mamíferos, además de las observaciones incidentales de mamíferos en vuelo como murciélagos. El perezoso de 2 dedos de Linneo fue la especie más frecuentemente observada en general, con 14 avistamientos, seguido de puercoespines de cola larga con 10 registros. Los biólogos afirmaron que estos hallazgos podrán ayudar en el desarrollo de futuros diseños de pasarelas con dosel artificial, ya que a medida que los hábitats forestales se fragmentan, las pasarelas proporcionan una forma para que las criaturas del bosque satisfagan sus necesidades de supervivencia mientras se mantienen seguras. En el evento Lidera 2026 se reconocieron los aportes que están llevando a cabo diferentes personalidades de nuestro país para tener una mejor sociedad. Y nosotros estuvimos ahí. Aquí le presentamos la información. El Hotel Marquis Reforma fue sede este 23 de marzo de Lidera 2026. Un encuentro que reunió a políticos, representantes sociales, empresarios y especialistas para reconocer a quienes, desde distintos ámbitos, impulsan proyectos y acciones que impactan en la vida pública del país. La iniciativa es impulsada por la plataforma Líderes Mexicanos, perteneciente a FCO Group, encabezado por el empresario Raúl Ferráez, y tiene como objetivo destacar el trabajo de funcionarios, legisladores y líderes sociales que han contribuido con iniciativas, programas o políticas que buscan generar beneficios para la sociedad. A mí me tocó otorgarle el premio al alcalde de la alcaldía Álvaro Obregón, precisamente donde estamos en Maussan Televisión, Javier López Casarín, que se llama Reputación Digital, donde pues se buscó que realmente fueran perfiles que estuvieran utilizando sus redes sociales para algo bueno, no solamente la estética, el que estén tomándose fotos bonitas, el que tengan muchísimos seguidores, sino que realmente utilicen estas plataformas digitales para apoyar a la ciudadanía. Durante la ceremonia se reconoció a diversas figuras del ámbito público que, desde sus responsabilidades, participan en la construcción de políticas, proyectos sociales o acciones legislativas que impactan en distintos sectores de la población. Durante la ceremonia de Lidera 2026, también se entregó un reconocimiento póstumo a Carlos Manso Rodríguez, presidente municipal de Uruapan, Michoacán, quien perdió la vida durante un ataque armado el 1 de noviembre de 2025, quien encabezaba el movimiento del sombrero. El premio fue recibido por su esposa Grecia Quiroz García, quien le sucedió en el cargo. Durante el homenaje, se destacó su legado y las acciones que impulsó en favor de la comunidad. Pese que ya no se encuentra en este mundo, pues le hayan reconocido hoy en este evento me hace sentirme muy orgullosa de que aún que ya no esté en vida, pues sigan reconociendo ese gran liderazgo que él tuvo en su momento y que seguimos bajo la línea que él venía trabajando con ese gran liderazgo, con esa gran convicción de que las cosas pueden cambiar. De acuerdo con los organizadores, el evento busca visibilizar el papel que cada uno desempeña en la vida pública, ya sea desde el servicio público, el ámbito legislativo, la gestión gubernamental o el liderazgo social. Así, Lidera 2026 se consolida como un foro donde el liderazgo se pone en el centro de la conversación pública. Elon Musk anuncia que sus empresas de SpaceX y Tesla van a trabajar en conjunto en su nueva empresa conocida como TerraFab, en la cual tendrán lanzadores electromagnéticos en la Luna. Un proyecto muy ambicioso, pero ¿quieres saber cuál es su finalidad? Aquí se lo presentamos. En un comunicado emitido el domingo pasado por Elon Musk, SpaceX y Tesla pondrán en marcha 2 fábricas avanzadas de circuitos integrados en un complejo en la ciudad de Austin, Texas. Una de ellas será para impulsar autos y robots humanoides y la otra estará destinada a centros de datos de inteligencia artificial en el espacio. Se trata de TerraFab, una iniciativa que plantea la creación de plantas avanzadas destinadas a fabricar la infraestructura necesaria para impulsar sistemas de inteligencia artificial
a gran escala. El objetivo es manufacturar de manera masiva componentes clave como semiconductores, sistemas energéticos y satélites, integrando capacidades de empresas como Tesla y SpaceX en un solo ecosistema industrial, con una arquitectura de inteligencia artificial para operar y optimizar procesos a gran escala. El proyecto también propone la instalación de rieles superconductores en la superficie lunar, diseñados para transportar energía y materiales con una eficiencia extrema. Además, estos rieles superconductores servirían como lanzadores electromagnéticos para enviar cargas al espacio y trasladar minerales rápidamente entre instalaciones lunares. Expertos señalan que esta expansión impulsa soluciones energéticas innovadoras, aunque implicaría más satélites con posibles desafíos ambientales en la órbita terrestre baja. Una vez operativo este sistema, sería la mayor producción de energía y circuitos integrados que no solo impulsarían la inteligencia artificial, sino permitirían procesarla a gran escala, orientando este avance hacia el desarrollo espacial. TerraFab integrará robótica avanzada en cada etapa de producción, permitiendo operaciones más precisas, rápidas y autónomas, y sentando las bases para aplicaciones futuristas tanto en la Tierra como en el espacio. El avance de estas plataformas abre nuevas oportunidades, impulsando la inteligencia artificial y la expansión espacial. Elon Musk ha desempeñado un papel fundamental en apoyar y aplicar nuevas tecnologías a través de empresas como SpaceX y Tesla, cuyos esfuerzos convergen ahora en un proyecto llamado TerraFab. El reconocido actor estadounidense Dennis Quaid se reunió con el presidente Donald Trump para el estreno de la película Máquina de Guerra, en donde hay una relación con el fenómeno ovni extraterrestre. Y en esta reunión, de acuerdo a Quaid, Trump le afirmó que sí va a liberar los archivos ovni extraterrestres. Aquí le presentamos sus declaraciones. La promesa del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, de desclasificar las evidencias de la realidad ovni extraterrestre podría cumplirse antes de lo esperado, ya que recientemente el actor Dennis Quaid reveló para la cadena de noticias Fox que antes del estreno de su más reciente película Máquina de Guerra, se reunió con Trump en el avión presidencial, quien le dijo que pronto liberará los archivos. La película, que se estrenó el pasado 6 de marzo en la plataforma de streaming Netflix, cuenta la historia de un grupo de soldados en una intensa batalla contra una peligrosa máquina extraterrestre. Habla el actor Dennis Quaid. Él me preguntó, ¿en qué vas a salir? Yo le respondí, Máquina de Guerra. Entonces él dijo, oh, sí, no puedo esperar para ver eso. Necesitamos ese tipo de películas. ¿De qué se trata? Le respondí, son extraterrestres contra humanos. Y él me dijo, sabes que voy a liberar los archivos. Y se rió diciendo, entonces, puede que tengamos una secuela para cuando lo haga, nunca se sabe. De acuerdo con Quaid, el mandatario se refería a la publicación del 19 de febrero de 2026, cuando el mismo Trump hizo público que dio la orden a diversas dependencias del gobierno para iniciar el proceso de divulgación de los archivos secretos. Orden que llevara al secretario de Guerra Pete Hegseth a confirmar poco después que ya está dirigiendo la búsqueda de los archivos en el Pentágono relacionados con extraterrestres, ovnis y toda la información vinculada con la vida alienígena. Y en el mismo sentido, la Casa Blanca registró el dominio aliens.gov, lo que ha desatado nuevas especulaciones sobre la inminente revelación del gobierno estadounidense sobre la realidad ovni extraterrestre. Dominio que está vinculado a la oficina ejecutiva del presidente y que fuera detectado el pasado 17 de marzo gracias a un sistema automatizado de seguimiento de sitios web federales. Todas ellas, pistas que sugieren que el anuncio oficial de que no estamos solos en el universo, por parte de la administración Trump, podría llegar antes de lo esperado. Muchas gracias por acompañarnos. No olvide que también lo esperamos de lunes a viernes a las 7:55 de la mañana en el noticiero 360 Primera Edición con Omar Patiño, en donde le seguiremos presentando más de las que consideramos las verdaderas noticias. Y nosotros nos vemos en la siguiente emisión de Tercer Milenio 360 Internacional. Esto fue Tercer Milenio 360 Internacional.
Encuentra todos los programas de Maussan Televisión en YouTube. Únete a nuestros nuevos canales: Misterio, Descubrimiento, Bienestar, Medio Ambiente y, por supuesto, sintoniza nuestra señal en vivo las 24 horas del día. Maussan Televisión. Buena televisión.